Yo Willy Mambo, ya yangó. Esto significa, cuando usted va a hablar con la enganga, que todo el mundo que está en el Munanzo Congo debe callarse. Y se dice, yo Willy Mambo, ya yangó. Y de esta manera, todo el mundo tiene que mantenerse en silencio. Palo Mayombe llegó a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, podemos conocer sobre Palo Mayombe. Sabemos que todos los trabajos que nosotros hacemos con las manos, al terminar la obra o la ensara, lo destruimos con los pies o con una escoba de panmichi, que es para barrer las acciones malas. También la palma de la escoba de panmichi sirve para despertar a la enganga, dándole al caldero para que se despierte la enganga. También sabemos que no podemos soplar las velas, que cuando soplamos las velas estamos soplando las acciones del trabajo que hemos hecho o que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando hacemos un trabajo, tenemos que apagar la vela cuando terminamos con la lengua, con los dedos, o subirla en alto y bajarla rápido para que se apague. Cuando hacemos un trabajo que estamos trabajando con la enganga, que estamos trabajando una obra con patipemba o signo, tenemos que tener cuidado al echar malafo, porque no podemos apagar las velas. Si soplamos mucho aguardiente, mucho malafo, podemos apagar las velas y esto también rompe las acciones de el trabajo o la ensara que estamos haciendo. Esto es importante, pangueame, hermanos, para que ustedes sepan cómo es que funciona esta religión. Si los diferentes embotellamientos que podemos presentar, que muchas personas tienen que verlo, que el padrino se lo enseñe, porque no lo podrán hacer, porque no se sabe o no se aprende lo suficiente, solo viéndolo en días positivas en fotos no es lo suficiente para saber más sobre este tratado. Un embotellamiento se hace cuando nosotros recogemos un espíritu y este espíritu regresa a la persona. La persona se sigue sintiendo igual o a lo mejor peor. Entonces tratamos de embotellar al espíritu para darle camino al mal y que Kiboré o Mamá Umbo lo coja. El terror de un espíritu es que lo tiren al mal porque sabe que más nunca puede regresar a la tierra. Y por lo tanto, estos espíritus, muchas veces obsesores, espíritu obsesores significa de que este espíritu Inquisidenganga fue mandado a hacer un trabajo y se llevó a la persona. Entonces ese espíritu Inquisidenganga coge a esa persona que dio la caída y lo gobierna y lo manda, y en vez de hacer el trabajo él, lo hace el obsesor, mandado por el Inquisidenganga. Y muchas veces al recoger un espíritu estamos recogiendo el obsesor y no estamos recogiendo al espíritu principal, que es el que está fomentando los problemas a la persona. Y esto es importante aprenderlo porque esto es parte de las reglas congas del Palo Mayombe. Y cuando usted no sabe lo suficiente en esta religión, pues simplemente se va a encontrar con estos problemas, que usted hace un trabajo, hace un recogimiento y sin embargo la persona se viene a quejar de que sigue con los mismos problemas, que no puede dormir, que se siente nerviosa, que todas las cosas le van para atrás y
De esta manera, embotellando el espíritu es que podemos salir de ese espíritu. Los arreos pueden ser diferentes. Arreo con entumbo, con alcohol o arreo con fula. Estos son los arreos que existen. No podemos arrear con otra cosa, simplemente arreamos con fula, con pólvora o arreamos con entumbo, alcohol. Las diferentes mataris o formas de trabajo que podemos representar siempre en esta página datan de cientos de años y sin embargo usted no va a encontrar otra cosa parecida fuera de esta página, porque aquí estamos enseñando lo que es mayombe, como dice, mayombe puro, en el aspecto de los convenios o tratados patipemba que utilizamos, o los encutos sangabilongos, sacos que se guindan y que guardan el brujo, las ensaras en cunalombo, las limpiezas con el dilongo o con plato son importantes, y las obras, podemos hacer obras buenas o obras malas en un plato o en un dilongo. Las engangas pueden ser diferentes. Cada deidad utiliza su forma de trabajo diferente. Todas las engangas no son iguales. Si es una enganga de zarabanda, o si es un candango de 7 rayos, o un candango de mamachola, todo es diferente. No existe de que esa enganga es como si fuera, la estuviera haciendo una fábrica y todas las engangas son iguales. Cada persona tiene diferentes caminos y cada camino va incluido en la enganga. Por lo tanto, utilizamos las deidades al cual rayaron a esta persona y de esa manera es la primera enganga que nosotros hacemos. Nosotros no entregamos un lucero solo. Eso está completamente mal. Nosotros entregamos el lucero con la enganga porque un lucero abre los caminos de la enganga y los trabajos que hace el tata o la yayi o el tataíta. Un lucero no se entrega solo porque tiene que trabajar en conjunto con la enganga. Una enganga tiene un lucero y un lucero tiene su enganga. Y de esa manera es que se trabaja. Cuando está la enganga, entonces usted puede trabajar independientemente como un endundo, como un guardiero más, a lucero, o lucero madrugá, o lucero betó, o lucero monte, y todos los tipos de luceros que existen. Las empacas o vititi inmenso, la empaca es la empaca que tiene el espejo y esa es la vista de la enganga y de los espíritus. La empaca puede estar en el Munanzo Congo, puede ir con ella al cuarto, puede ir al patio, pero no puede salir del Munanzo Congo. La empaca de Ensara sí puede utilizarse para ir a buscar el espíritu en Finda o Campo Finda o a Cunalombo o a Calunga en Mal. Por lo tanto, tenemos dos empacas importantes en los convenios o tratados del palo mayombe. Existen muchas empacas que más bien son inventos, le ponen un caracolcito o le ponen 3 caliconcitos o ponen eso, pero todo eso es invento. Lo importante es saber que hay que tener en la enganga la vitita inmenso, el tarro con el espejo y la empaca de ensara, que es la que usted puede llevar hasta para ir a una fiesta, a un rayamiento y guindársela en el collar de bandera. Cada forma de trabajo, como pueden ver en estas diapositivas, son diferentes. No cabe duda que estas formas de trabajo que datan de cientos de años nos va a dar el entendimiento de la realidad en que se vive esta religión, que no podemos crear una fantasía, que no podemos crear un cuento, porque existen esas personas que están constantemente haciendo una fantasía al ahijado y él creyéndose en todo lo que le dice ese padrino siendo mentira. Y de eso viven esas personas
porque viven de la religión. La religión no es para vivir de ella. La religión te puede ayudar a vivir, a que usted esté más holgado, usted tenga una economía mejor, pero usted no tiene que vivir de la religión. Las personas trabajan y trabajan su religión, y esto acompaña a las dos cosas que usted está haciendo para que usted tenga una vida más holgada. Pero quieren vivir de vago, quieren vivir de la religión, y estos son los precios o las letras altas que ellos mismos ponen, porque realmente los espíritus no cobran nada. El palero, el gangulero cobra por el trabajo que hace. Los espíritus no están pidiendo ninguna letra. Todo eso es un cuento de la letra y eso. Los espíritus no piden letra. Los espíritus piden aguardiente, piden un animal o piden tabaco o vela. No está en eso de que dame 565, ni 775, ni 1500. Eso todo es que lo cobra la persona que está haciendo el trabajo, el gangulero. ¿Cobra por lo que sabe? Bueno, sí, cobra por lo que sabe. Podemos ver diferentes formas de trabajo. Y cada forma de trabajo que vemos aquí data de cientos de años atrás. Por eso usted va a visitar diferentes páginas y se va a encontrar que esta página le va a dar el entendimiento y el conocimiento que usted debe tener. No va a estar envuelto en una fantasía, o le van a entregar una enganga con palo de parque o una enganga con palo de tendedera de este tamaño, grandísimo, para crecer la enganga. Las engangas no se crecen así. Cada mundo tiene una forma de girar diferente y por lo tanto Palo Mayombe es diferente a otras religiones. Palo Mayombe no se rige por ninguna otra religión, ni tenemos que darle cuenta ni pleitesía a ningún religioso, solo a nuestro padrino, solo a nuestra enganga y a la enganga que fuimos rayados en ella. Y esa es la única forma que nosotros mantenemos un orden y no estamos de que fulano nos va a dar el permiso para consultar. Todo eso es mentira. Usted consulta, si usted sabe consultar, consulte. Búsquese la concha de mal y consulte. No tiene que decirle al padrino que va a consultar ni nada de eso. Ni el padrino tiene que darle permiso para que usted consulte. Si usted tiene forma de consultar o si usted recibe espíritu, usted ve las cosas, usted dígala. Y así es como se funciona esto. No te tienen que dar permiso después que tú eres tata para que tú dejes animales. Usted le da al animal que usted quiera su enganga. Claro, si usted quiere aprender del padrino, el padrino le va a enseñar a cómo usted debe dar un sacrificio de animales, de un ensusu, o un sacrificio de un meme, de un animal fundamental de 4 patas. Pero eso de que el padrino te tiene que dar permiso para dar de comer, eso es mentira. Eso es otro cuento. Un ensala maleco para todos los tatas, tataíta, yay, engueyo, y que sambian pungo, cutar en todos los días me da agüe. Que agüe son agüe y mañana son mañana. Con colango nunca tesis y tesia. Mundo cuava.